Seguimos con un nuevo episodio, en Forjadores del Cristianismo en su segunda edición. Parte 11. Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía, liderazgo importante desde el año 98 del primer siglo después de Cristo. Al año 117 del segundo siglo después de Cristo. Hay tres teorías en relación a la figura de Ignacio, y el tema que estamos tocando. A. Que él mismo no estaba claro de su posición teológica, y que por lo tanto su pensamiento es confuso, porque en algunos manuscritos atribuidos a Ignacio dice una cosa y en otros dice otra. B. La influencia filosófica es evidente en su pensamiento. C. Que hubo interpolación en sus estudios, es decir, hay algunos escritos con ideas de complemento trinitario posteriores, y en otros escritos no hay ideas con este complemento. Vamos a ver lo que dice la Enciclopedia Británica acerca de Ignacio. En el siglo VI estas cartas fueron corrompidas por muchas y largas inserciones de un interpolador, y la colección fue aumentada por 6 cartas falsificadas bajo el nombre de Ignacio. Como usted observará, es bien complejo determinar qué fue realmente lo que Ignacio escribió, y qué fue lo que añadió el escritor posterior. Incluso cristianos como Juan Calvino las impugnaron enérgicamente. Y esta polémica entre católicos y protestantes continuó hasta el siglo XIX, en que se alcanzó más o menos un consenso sobre cuántas cartas, cuáles y en qué medida fueron escritas realmente por Ignacio. Pero vamos a leer algunos pasajes de las cartas, para analizar dentro de nuestras posibilidades a Ignacio. La carta a los Esmirnas, 2. 1. Y él sufrió realmente y también realmente se levantó a sí mismo de la tumba. Y lo comparamos con este verso. 6. 2. A quien el Padre, por su gran amor, levantó de entre los muertos. Vamos a copiarlo textualmente de la web, verso 2. Todo esto padeció el Señor por nosotros, para salvarnos y lo sufrió verdaderamente, así como también verdaderamente se resucitó a sí mismo. Y el otro dice, 7. Se apartan de la Eucaristía y de la oración, pues no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo con la que padeció por nuestros pecados, la cual resucitó el Padre en su bondad. Tomado de catholictreasurechest.com. Comentario. ¿Usted puede entender lo que está pasando aquí? Evidentemente el versículo 6.2 contradice el 2.1. O como dice en la web el verso 2 y el 7. Que el Padre haya levantado a Jesús de entre los muertos es entendible, pero que Jesús se haya levantado a sí mismo de entre los muertos es bien complejo. Pero vemos que una parte dice que fue Dios el que lo levantó, y en otra parte dice que fue el mismo Jesús. Por tanto, uno de ellos corresponde a una interpolación. ¿Quién escribió entonces el versículo 2.1? ¿O 6.2? Es bien complejo determinar qué fue lo que realmente escribió Ignacio. Veamos a Ignacio en una carta enviada a los romanos. La majestad del Padre el Altísimo y de Jesús el Cristo, su único Hijo. Comentario. Aquí evidentemente Ignacio hace diferencia en que el Padre es uno y el Hijo es otro, es decir, no comparten el mismo adjetivo, el mismo rol. Ignacio dice que el Padre es el más alto y el Hijo está sujeto al Padre. Cuando usted dice Altísimo, el propio superlativo no admite otro igual o superior, porque entonces deja de ser el Altísimo. Mis amigos, Jesús dijo claramente, el Padre es mayor que yo, Juan 14:28. Claramente también dijo, el que envía es mayor que el enviado, 13:16. El que me recibe, no me recibe a mí, recibe al que me envió, 13:20. Por otro lado Pablo, dice. Pero quiero que sepáis que Mashiach es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer, y Hasem es la cabeza de Mashiach, 1 Corintios 11:3. Mis amigos, en la doctrina de la Trinidad que se va a ir desarrollando en todo este proceso histórico, el Padre y el Hijo son vistos como coiguales, no simplemente similares o parecidos sino coiguales en toda la expresión gramatical y ontológica, parte de la filosofía que estudia el ser. La mayoría de los creyentes que dicen creer en la doctrina de la Trinidad, cuando se les explica realmente qué es la doctrina católica de la Trinidad se asustan. ¿Y sabe usted por qué se asusta? ¿O cuál es el susto más grande cuando se le explica a un creyente sobre la doctrina católica de la Trinidad? Que de pronto les parece a los creyentes de esta doctrina que se quedaran sin Dios, y caen en un vacío,
quedan en blanco, quedan en neutro. ¿Y usted sabe por qué sucede esto? Porque no conocen al Padre. Y Jesús mismo vino para enseñarnos al Padre. Él dijo, yo he venido para darles a conocer tu nombre. Juan 17:26. Y este es uno de los mayores obstáculos que tiene que superar un cristiano, que descubre que el Jesús grecorromano coigual a Dios solo es un invento dogmático. Seguimos con Ignacio y la carta a los Romanos. 1. Dos buenos deseos y gozo sin igual en Cristo Jesús nuestro Dios. Comentarios. Si Ignacio escribió esto, vio a Jesús como Dios, sin duda alguna. Otro texto de Romanos. 1. 3. Nada visible es bueno. Nuestro Dios, Jesucristo, siendo en el Padre, es plenamente visible. Comentarios. ¿Usted sabe lo que significa para el tiempo de Ignacio decir que Jesucristo es visible? Un desastre. ¿Usted sabe lo que significa el mundo visible para un filósofo griego de la época de Ignacio? El mundo visible es malo, irreal e ilusorio. Si Ignacio escribió estas cartas, definitivamente él creyó que Jesús es Dios mismo, pero no hay una clara mención de la Trinidad en sus escritos. De hecho, aunque él cree que Jesús es Dios y que está subordinado al Padre, técnicamente hablando aquí no existe Trinidad. ¿Por qué decimos esto? Para que una declaración sea trinitaria necesita especificarse que el Padre y el Hijo son coiguales, no similares o parecidos. En otras palabras, si el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Si el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, es decir, coigual no similar. Incluyendo el Espíritu Santo para que sean tres y no dos. Al momento que usted crea que es similar, ya usted no es trinitario. Para ser trinitario hay que afirmar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales. Veamos la carta de Ignacio a Policarpo, 1.1. ¿Quién tiene por obispo a Dios el Padre y a Jesús el Cristo? Comentario. Aquí Ignacio hace una evidente distinción entre el Padre y Jesús. Seguimos con este. 3.7 El Eterno, el Invisible, quien se hizo visible por nuestro bien. Comentarios. Aquí se contradice con relación al primer versículo. Él dice que Jesús es eterno, preexistió, que nunca había sido visto. Pero luego se hizo visible por nuestro bien. Si nunca ha sido visto, ¿dónde queda la teofanía cristiana? ¿Es falsa? ¿Y ahora fue suplantada por Epifanía? Las afirmaciones supuestas de Ignacio traen más preguntas que respuestas. Para Ignacio la salvación no es tanto liberación del pecado, como una correcta revelación y entendimiento de Dios como fue revelado en Cristo. Lo que Ignacio dice aquí, mis amigos, es muy delicado y grave con respecto a la redención. ¿Por qué? ¿Cómo puede el hombre ser libre del pecado? Aquí en esta expresión de Ignacio lo que hay es puro platonismo, es decir, adquirir conocimientos para que mi alma pueda evolucionar, elevarse y purificarse. Con este trasfondo filosófico es entendible cómo Ignacio ve la salvación, es decir, Dios vino a ser manifestado en forma humana en Jesús, a fin de poder tener revelación del verdadero Dios que es la clave para la vida eterna. Contrario a Clemente, Ignacio afirmó que Cristo no es el Espíritu, sino Dios mismo en forma de hombre, aunque algunos historiadores dicen que eso pareciera ser extraño en su pensamiento. ¿Cómo ve Ignacio la salvación del hombre? Uniéndose a la Iglesia y participando de los sacramentos. Él fue el primero en hablar de la Iglesia católica y decía que la salvación estaba en la Iglesia. Fue Ignacio el primero en usar el triángulo como símbolo de la autoridad apostólica. Él dijo, Dios el Padre, Cristo y los apóstoles reflejan la Iglesia única. Y mis amigos, estos son los tres aspectos de la autoridad eclesiástica hoy en día. A. Obispos. B. Sacerdotes. C. Diáconos. No obstante, cuando usted estudia las supuestas 7 cartas que escribió Ignacio, no puede decir que hay un concepto trinitario. Recuerde, para que exista Trinidad no solamente tiene que haber similitud, sino coigualdad de cada una de las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no hay coigualdad en los tres, no hay Trinidad técnicamente hablando. En el próximo episodio, si el Eterno lo permite, veremos a otro padre apostólico gentil cristiano. Parte 12. Hermas de Roma, o como también se conoce por su obra, Pastor de Hermas. Saludos a todos. Salom. Elizabeth Medahim.